Empiezo la introducción, buenas tardes. Hoy es 26, ¿no?, de agosto, y nos encontramos una vez más en esta clase de Filosofía de la Educación, tratando de llegar un poquito a la praxis, al acontecer del proceso educativo. Bueno, creo que se colgó el internet del profe, igualmente comenzamos. Bueno, la idea de hoy es pensar un poquito las definiciones que fueron subiendo al campus y de a poco ir profundizando un poco en los distintos conceptos de la materia. Vamos a empezar con un poquito del desarrollo de la relación de la filosofía de la educación con la psicopedagogía. En este caso, ¿ven bien? Sí, sí. Bien. Tenemos, bueno, el concepto de la filosofía, que lo que nos permite pensar es a la reflexión de la educación, sus causas y sus problemáticas. Por eso, creemos que la materia, como vieron en el campus, es una invitación a esta reflexión, a cuestionarnos, no solo lo que ya sabemos sobre el hecho educativo, sino también lograr integrar lo que la filosofía viene a mostrarnos en cuanto al hecho educativo y los sujetos que están implicados en el proceso de la educación. Si bien estudiar filosofía, como vienen estudiando estos años, es estudiar un poco la historia de la filosofía, también es pensar y reflexionar sobre la esencia de las cosas, y en este punto tenemos que reflexionar sobre el hecho educativo y la esencia en sí, el fin de la educación. Por eso, haberles pedido que busquen y elaboren una definición de educación parece una tarea sencilla, pero seguramente esto marca como un punto de partida para hacer explícito lo implícito, es decir, todas las personas que trabajen o no, o están insertos en algún ámbito educativo, tienen una idea de lo que es la educación. Pero esa idea es implícita y es por el proceso educativo que cada uno fue transitando. La idea de esta materia es pensar y hacer explícito esas ideas para de a poco ir profundizándolas. Ninguna de sus definiciones, ni la que pueda dar cualquier persona en el hecho educativo, va a estar incorrecta, sino más bien van a ir desentramándose en el hecho educativo y van a ir relacionándose. Por eso yo me tomé el atrevimiento de agrupar sus definiciones para que vean que cada una de ellas, ya sea del autor que la tomaron o la elaboración de la definición que fueron haciendo, tiene en la columna vertebral de la materia vamos a encontrar estos conceptos que ustedes dijeron. Con solo 2 clases de esta materia ustedes ya pudieron apuntar a resolver una consigna pensando desde el punto de partida del marco teórico de la materia. Eso quiere decir que ya estamos entrando en una reflexión de la educación desde un aspecto personalista. Bueno, grandes autores han citado, ninguna de las definiciones escapa a los conceptos de la materia, de todas podemos tomar como eje central la persona humana, esto de desarrollar potencialidades. Bueno, acá esto es un acto de amor, de coraje, que busca transformar, de libertad. Son todos conceptos que se van relacionando, no solo que vienen del campo de la filosofía, sino que en cada acto educativo que nosotros vayamos a desempeñar, no solo como psicopedagogos, sino como alumnos, como estudiantes, como docentes, vamos a ir enriqueciendo. Es un diálogo, es una comunicación,
logra llenar como algún vacío. Esto es un arma de lucha. Por eso más adelante vamos a ver la definición que vengo encontrando yo en estos tiempos que vivimos, y bueno, esto de pensar a la educación como una herramienta a la que no todos accedemos y a la que no todos podemos lograr profundizar como un acto en sí. Formalmente críticas, me parece bueno, que han logrado como reflexionar un poquitito sobre lo que es la educación para ir entrando en lo que es la unidad 2, donde vamos a ver un poquito más como las características de las personas que están dentro de este proceso. Entonces, bueno, podemos ver que el acto educativo es un acto complejo y dinámico. No va a ser entre dos personas de la misma manera ni en un mismo momento. ¿Por qué? Porque la educación en sí cuenta con las distintas dimensiones temporoespaciales. No aprende de la misma manera una persona, qué sé yo, en el 2000, que lo que estamos aprendiendo ahora, que lo que puede aprender una persona en una plaza, lo que puede aprender a través de una pantalla, como nosotros, o lo que se aprendía en una escuela compartiendo una situación. Por eso, lo que yo quería mostrarles, se me fue el cursor. Bueno, es la relación que tiene la filosofía de la educación con la psicopedagogía. Yo después les voy a enviar un apunte de cátedra que armé, pero la idea es esto, pensar desde la psicopedagogía, desde la filosofía, el aporte que nos da a la psicopedagogía. Y es esto, reflexionar el cómo y el para qué de nuestros actos. Con cada sujeto, persona con la que nos encontramos, siendo psicopedagogos, vamos a tener que volver a hacer un trabajo de hormiga de investigación del cómo y el para qué de cada acto que nosotros hacemos. Desde que los saludamos, armaremos una integración diagnóstica si ese es nuestro objetivo, un tratamiento, desde nuestro rol como equipo de orientación, pero siempre tenemos que reflexionar esto, el cómo y el para qué. Y esta reflexión no viene sola en ese momento, sino que la construcción de esa reflexión se va dando con este tipo de asignaturas, y con este recorrido de preguntarnos, bueno, ¿qué es la educación para mí y desde dónde me voy a parar para hablar? No solo de educación, sino hacer educación, estar insertos en el hecho educativo, ¿sí? Además, Bueno, perdón que interrumpa, sí, por además favor. se me ocurre con esto que estás mencionando que tanto la filosofía como la educación también nos van mostrando paradigmas distintos respecto de lo que entendemos o lo que entendíamos. Y esta constante idea de crecimiento, esta constante reflexión sobre dónde estamos parados, cuál es mi realidad, hacia dónde estamos apuntando, también nos marca un horizonte desde donde trabajar y desde donde resolver las cuestiones cotidianas que implican el proceso de educación, ¿no? Cuando nosotros reflexionamos en uno de los primeros capítulos que tiene que ver con el educere y el educare, ¿no? El educere es una potencialidad, digamos, ¿no? Es una... es algo que está como en germinación, en posibilidad, en condiciones para salir al ruedo, digamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo para hacerlo más concreto, cierto talento o cierta disposición de la naturaleza. Ahora, si el educare, que es el entorno concreto, no me muestra el para qué y dónde puedo resolverlo, o no hay alguien que esté del otro lado para que eso se desarrolle, hay una potencialidad que se frustra, y el que se frustra es la naturaleza humana. Por lo tanto, esta constante sintonía entre la naturaleza humana y la realidad en la que estoy inserto, ¿no? Sí, pensar esto bueno, estamos educando personas, somos personas que constantemente estamos aprendiendo, pero, pero seguramente si a un nene le preguntamos por qué va a la escuela,
por qué hace esa tarea, nos vamos a encontrar con respuestas que no van a ser las que esperamos. Seguramente nos sorprendemos. Entonces esto, pensar el cómo y el porqué de las cosas que hacemos, y más en nuestra disciplina, que estamos trabajando justamente con la pata de la mesa que está floja, porque estamos trabajando con personas que presentan dificultades, aparentemente, en el aprendizaje. Hay algo ahí que no logra ser convencional y tienen desafíos en sus desarrollos, desafíos desde lo biológico, lo neurológico, también del aprendizaje específico, y ya tienen un recorrido y un vínculo con ese aprendizaje. Entonces, es importante que no tomemos a la ligera como esto de reflexionar qué es educación, desde qué punto me paro, cómo hablo, qué términos utilizo a la hora de referirme de esas personas con las que voy a trabajar, de un colega. Todo eso demuestra un paradigma en el que estamos insertos. Y en educación los paradigmas modifican constantemente. Yo cuando empecé la carrera, un ejemplo simple, se seguía hablando de retraso mental. Hoy en día suena bastante agresivo, sigue sonando agresivo, y si bien después hubo una transición a discapacidad intelectual, hoy en día tampoco se habla de discapacidad intelectual. Entonces, desde dónde nos paramos habla muchísimo más de nosotros que el contenido que tenemos para decir, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, de a poquito, hay que ir como defendiendo desde dónde vemos a la educación, ¿sí? No es una tarea sencilla buscar una definición de educación que realmente nos cierre por todos lados, nos convenza, nos defina, ¿sí? Yo después les voy a compartir la que me define, o intento que me defina hoy en día, y no es una tarea sencilla. Cuanto uno más conoce sobre educación, más difícil suele ser como conseguir una postura firme, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación es una actividad compleja, en la que intervienen un montón de dimensiones. Intervienen acciones, ideas, sentimientos, instituciones, porque esto está enmarcado, no por nada elegimos cierta escuela, a veces no tenemos la opción de elegir como educadores. Entonces, hablar de educación, si bien ya es un acto educante, como dice acá, también es una problemática que tenemos que ir formando y especificando, entrar en esa profundidad de la que hablábamos en la clase pasada. Bueno, acá van a encontrar, después lo leen porque es bastante más poético que contenido en sí, pero Carlos Escliar habla mucho de los gestos mínimos en educación, y me parecía que se relacionaba bien con los temas de la materia, en el sentido de que no somos máquinas y no trabajamos con máquinas. Entonces la forma en la que nos vinculamos va a ser determinante de si la otra persona va a querer aprender o no. Eso la frase que vimos en el campus, de no solo se necesita alguien que quiera enseñar, sino alguien que quiera aprender. Y esa es nuestra meta como psicopedagogos, constantemente. El adulto puede tener una disposición un poco más preparada, o esforzarse un poquito más, en el sentido de, bueno, estoy cansado, sigo acá en la compu porque tengo una meta, un objetivo. A los chicos hay que hacerles explícito ese objetivo y ese gusto por aprender. Bien, bueno, educar ya no a todos en sentido abstracto, sino a cualquiera y a cada uno. Esto de pensar cada singularidad que van a tener las personas que vamos a conocer en nuestra práctica. Bien. ¿Alguien quiere leer? Así se despiertan. Yo leo, profe. Dale, lo que te parezca. Lo que está marcado es lo más relevante, pero... Bien, quiero correr un cachito que me tapa todo el texto. Ahí está. Es ante lo imposible donde
paradójicamente se hace posible el acto de la enseñanza como transmisión, no como comunicación, y al hacerse posible se convierte en un acontecimiento. La pedagogía, leo lo que no está remarcado, lo remarcado también, o Como solo... vos quieras. Okay. No lo que- Toda obra de arte crea una relación, un encuentro, y está en relación con una experiencia de la alteridad, que en educación es muy difícil de sostener, porque la pedagogía necesita traducir lo extraño, volverlo claro, digestivo, explicado y legible. Además, la pedagogía parece no tener paciencia. Todo tiene que ser puesto en acción, en un programa o en un plan. Todo tiene que ser dicho, y sin embargo, no todo puede ser dicho ni debe ser dicho, porque si es así, si estuviésemos obligados a decirlo todo, a dejar todo explicado, no habría tiempo material para pensar las cosas, no podríamos pararnos a pensar en lo que hacemos, ni sabríamos mirar, ni saber qué vemos cuando miramos. Bien, gracias. Es esto, es invitarlos desde la materia a reflexionar y a pensar que no todo tiene que ser explícito, y si bien la educación implica mucho eso de, bueno, es más fácil leer el apunte que el libro general, todos lo vivimos y lo transitamos, regálense como el espacio de no tener todo masticado por quien les dice lo que tienen que aprender, sino de cuestionarnos y reflexionar, porque el día de mañana y por muchos años van a trabajar dentro de la educación y van a trabajar con estos conceptos, ¿sí? Esto de la mirada, educar la mirada, van a encontrar los fragmentos de Carlos Escliar, algunas ya estuvieron mirándolos. Él habla de educar la mirada, tanto la mirada de quien aprende, sino también la mirada de nosotras como psicopedagogas. ¿Por qué? Porque en la observación clínica está todo lo rico que podemos ver de una persona. Si bien existen técnicas, dibujos, la observación, la mirada, esa sutileza y tan singular que podemos tener, no va a haber dos profesionales que vean exactamente lo mismo, es fundamental. Y se entrena, se practica y se perfecciona. Y está bueno que desde estas instancias de estudiantes la vayan enriqueciendo. Bueno, y como vimos recién en el Power, esto, el cómo y el para qué de nuestros actos en el hecho educativo. Bien, y ahora esta es la definición que hoy encuentro de educación. Es un poco de las dos, de la que vieron más adelante y esta. La educación es cuando todavía no es demasiado tarde, ¿sí? Este instante en el que estamos presentes en el hecho educativo, ¿sí? Bueno, van a leer mucho más de Carlos Escliar después. Y bueno, esto la verdad que tiene mucha relación y coincidimos con las que fueron armando ustedes, y es esto, la educación es poder ver las potencialidades que la infancia tiene de ser. Poder ver esa diferencia y eso que los hace únicos, no la pata floja nada más. Bien. No sé cuánto tiempo nos queda. A ver. Tenemos todavía unos 10 minutos. Me quedé pensando en dos conceptos. Uno, la alteridad. Y esto, bueno, yo siempre tiro agua para mi molino, digamos, ¿no? O sea, pensar en la alteridad, pensar en lo otro también hacía referencia un poco a la cuestión de la mayéutica socrática, digamos, ¿no? Digamos, hay un otro y ese otro tiene esa potencialidad
es un arte, pero que en realidad es el proceso tan rico que implica la apertura de ese ser hacia un propio mundo y una propia construcción, que muchas veces no está dada por un formato, digamos, ¿no? O sea, no es que es alguien que viene y te dice, mira, la educación es esto, toma mi libro, léelo y aprendételo porque están todas las cosas resueltas, sino que es una dinámica de constante cambio, ¿no? Y en esa alteridad siempre implica el propio vehículo que hace la naturaleza humana para ir encontrando su lugar, digamos, ¿no? Que no es quieto, que no es neutro, sino que más bien es un proceso que no termina, ¿no? Que arranca y que en definitiva con las idas y venidas, idas y vueltas, no se termina de cerrar. Es tan dinámico que se enriquece porque supone un sujeto, pero supone también una construcción dentro de un marco, y ese marco es la realidad con la que nos encontramos, ¿no? Cuando yo estudiaba, cuando estudiaba Rosina, cuando estudian ustedes, las cosas como cambian de manera muy vertiginosa, ¿no? Entonces esa adaptación también implica un proceso de cambio y de construcción también. No sé si alguien quiere decir algo. Opina, preguntas, consultas. No, a mí también lo que me pasa es que al momento de pensar en la educación, esto que planteaba Rosina, es que en el hoy, en nuestro, si se quiere, contexto, tiempo, se ha venido en los últimos años haciendo un trabajo muy grande en esto de repensar la educación y repensarla en una mirada que por ahí llegue más que pueda llegar más a todas las personas, a las que todavía siguen quedando excluidas. Como decía una de las frases que tenía ahí Rosina compartida, excluidas de esto de los planes, de las ideas que siempre tiene la educación para presentarse de manera formal a las personas. Sí, incluso yo transito como acompañante hace 4 años de escuelas y desde el rol que sea como educador o inserto en una institución, la lucha es constante. Nunca vamos a llegar a ese punto en que miremos para atrás y pensemos que es el punto exacto en el que estemos, en el que tenemos que estar. ¿Sí? Esto de pensar a todos y a cada uno en su particularidad. Si bien hemos mejorado, supongo yo, o es lo que se puede pensar, sigue habiendo muchas personas que transitan el proceso educativo sin realmente haber conseguido como objetivo aprender. Y ahí está nuestra profesión y estas ganas de modificar y de estar movilizando constantemente. Reflexionar sobre qué es la educación abre muchas puertas y el día que dejemos de hacerlo, creo que va a ser como nuestro punto de llegada más nulo, porque realmente educar no es lo mismo hoy. Seguramente si en diciembre se preguntan, después del recorrido de todas las materias del cuatrimestre, ¿qué es educación? ¿Cuál es la definición más acertada? Seguramente sea distinta a la que encontraron ayer. Si mañana se lo preguntan también. Y eso es lo que necesita nuestra profesión, porque no hay nada estático. Lo mismo ahora nos encontramos en esta situación tan particular. Todos los psicopedagogos en marzo tuvieron que dejar sus libritos, sus técnicas, sus dibujos y renovarse. Y volverse a plantear cuál era el objetivo de eso, si era verme una vez por semana con esa persona, o si realmente el objetivo traspasa la pantalla y no importa cuál es el medio. Que para muchos chicos igual sigue siendo excluyente la pantalla, y mucho más excluyente que acceder a una psicopedagoga. Pero bueno, ahí están en los desafíos, ¿no?, que tenemos. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Con respecto a las actividades, ya que algunos por ahí entraron un poquito después a la clase y fue lo primero que estuve comentando en los primeros minutos, nosotros justamente pensando en nuevos paradigmas, reflexionando constantemente,
cambiando los programas, porque la verdad que los programas no funcionan, o sea, son cambiantes todos los años, porque los textos van cambiando, los contextos van cambiando, y las realidades se van como contextualizando. Nos parecía que el esquema que estaba planteado en esas primeras consignas tenía que enriquecerse no solamente con los datos de las clases, no solamente con el texto de Quiles, sino con los datos de las clases, con las reflexiones sobre la serie, porque la serie también nos permite ver algunas cuestiones por ahí para transitar o para analizar, con los textos que están puestos en el aula, ¿sí?, a los cuales nosotros también accedemos, y me parece que la idea apunta, así como nosotros tenemos un manual de eje, sobre el cual más o menos nos enmarca un poquito, que en la parte final de ese trabajo, de esa tarea, si quieren, o esa reflexión con algunas consignas, ustedes puedan hacer un aporte muy particular sobre las distintas definiciones y también sobre las consignas que están planteadas. Por eso les explicaba al principio que hay una barra de tareas, y esa barra de tareas recién se habilita el 28 de agosto, ¿sí?, es decir, pasado mañana. Se habilita esa fecha porque nosotros tenemos ya un caudal de información con el cual nosotros queremos un aporte significativo y productivo de cada uno de ustedes, ¿sí? No es una cuestión esquemática, ¿no? No es como cuando yo estaba en el colegio y la pregunta 3 le pregunta, profe, ¿en qué párrafo está la pregunta 3? En la pregunta 3 está en el párrafo tercero. Bueno, copio textualmente el párrafo, lo mando, y espero el 10, digamos. No es esa la idea, sino más bien que nosotros hagamos como una especie de reflexión en base a todo lo que vamos recibiendo, y a partir de allí podamos también tener como una especie de mirada crítica. Crítica es analizar las cuestiones que nosotros vamos viendo, o aporte también adicional que a nosotros también se nos escapa de alguna manera, porque cada uno tiene como una visión respecto al lugar donde está parado, ¿sí? Esa sería como la consigna general, ¿no? Que esto que ustedes fueron subiendo en el foro, que esta definición que ustedes trajeron a partir de la consigna pedida, que estas consignas que están puestas en el manual, y en donde yo también agregué un video más, y además agregué que reflexionaran sobre la mayéutica socrática, forma parte de este proceso en donde ustedes tienen que hacer como una síntesis general y un aporte, y subirlo a la barra de tareas cuando se habilite. Cierra el 31 de agosto, pero cierra para nosotros dar un paso más. No es que cierra y el que no presenta va a reprobar, le va a ir mal o no va a aprobar la asignatura. Simplemente cierra por una cuestión de que nosotros cerramos un eje y trabajamos otro, nada más. Pero se puede habilitar para que alguno pueda seguir trabajando ese punto. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Bien, ¿alguna consulta general? Aprovechemos estos minutos con las consultas. Ustedes cuando abren el aula virtual, aparecen con un montón de cosas, ¿no? Un video, textos, apuntes, clase. Ya nosotros tenemos como una especie de sábana desplegada de nuestra aula, que seguramente va a ser interminable al final del cuatrimestre. Pero es porque nosotros vamos trabajando y vamos pensando, y también vamos subiendo todo lo que ustedes van haciendo en el aula, y todo eso queda como puesto ahí porque forma parte también de nuestro desarrollo en clase. Lo que nos interesa en este punto es vincular estos dos aspectos, digamos, ¿no? El aporte de la filosofía, el concepto de educación, y el eje central, que es el punto de partida y punto final, que es la naturaleza humana. Sobre ese punto nosotros hacemos como una síntesis bastante general con todo lo que tenemos para que nosotros podamos subir las consignas, ¿sí? Utilicen todas las consignas que están puestas, las preguntas, y suben este mismo material que está en los foros en una especie de archivito. Tampoco es una cuestión, no es una monografía, ni tampoco un trabajo de fin de cursada, es simplemente una reflexión personal sobre lo que ustedes vieron y transitaron. ¿Está bien? Me sumo a esto, y lo que yo pienso con respecto al tiempo que estamos pasando, esta situación tan particular, es, tenemos 40 minutos para vernos una vez por semana, incluso el miércoles que viene creo que es mesa de examen, no nos vemos, y nosotros no podemos como ni monitorear, ni hacer este intercambio que se hacía en las 4 horas de la cátedra. Entonces todo ese tiempo que ustedes tienen de lectura, y que va a ser particular de cada uno, la idea es que lo reflejen
con sus palabras en este archivito, ¿sí? No queremos volver a leer a los autores, pero porque ustedes pueden más que eso, en el sentido de que si la pregunta es literal, la respuesta no. Es una guía la pregunta, ¿sí? No son actividades en esta materia que es pregunta 1, respuesta 1, ¿sí? Todo es como una cadena, una guía para que ustedes puedan ir como profundizando y agregando y sacando lo que a cada uno le va pareciendo, ¿sí? Porque después se va a profundizar más en el resto de las unidades. Así que lo que no queda en claro ahora es mejor que lo veamos. Así no, nos enteramos, porque no tenemos el feedback que podríamos tener en lo presencial. Bien, y bueno, sigamos utilizando el foro. No sabía que hay mesa de examen la semana que viene. Me parece que sí. Sí, opa, Ustedes saben más. y hay suspensión de clases, está bien. Bueno, Creo nosotros que sí. seguimos trabajando en el, bueno, seguramente les van a comunicar. No sé, no entiendo muy bien las agendas de las mesas, ¿viste? Aparecen cada tanto, van apareciendo las mesas y suspenden las clases, y la verdad que nosotros quedamos medios. Entonces, seguimos trabajando en el aula, nosotros seguimos subiendo el material, y aunque no nos veamos porque se suspenden las clases, seguimos contestando en el foro, ¿sí? Nosotros de manera sincrónica seguimos haciendo todo el seguimiento por parte de lo que ustedes van trabajando, ¿sí? Si tienen dudas, van apareciendo allí y vamos volcando toda la info. Entonces, conclusión final, reformulamos todo eso y lo volvemos a subir a la barra de tareas. Aprovechemos esta semana para hacer todo eso, ¿eh? Sí. Bien, profe, gracias.